Llegué más temprano de la farmacia ese día porque olvidé mi cartera en casa. Nunca imaginé que esas palabras iban a quebrar mi corazón para siempre. Esa vieja me da asco. Ya no aguanto fingir que la quiero. La voz era de mi propia hija Patricia, hablando por teléfono en la cocina. Me detuve en la entrada, con las llaves todavía en la mano, sintiendo cómo mis piernas se debilitaban. Patricia continuó. Te lo juro, mamá. Huele a medicina. Se queja todo el día y todavía quiere meterse en todo. Miguel ya está desesperado porque se vaya de aquí. Subí a mi cuarto sin hacer ruido, como si fuera una intrusa en mi propia casa. Me senté en la orilla de la cama que comparto con los recuerdos de mi difunto esposo Jesús. Y por primera vez en 2 años, desde que Jesús partió de este mundo y vine a vivir aquí, lloré en silencio. Tomé la Biblia que siempre tengo en mi mesa de noche y susurré una oración. Señor, dame fuerzas para entender lo que está pasando. Yo, Socorro Hernández, que crié a esta niña sola después de que su padre nos abandonara, que trabajé doble turno para pagar sus estudios, que hace 15 años pagué el enganche de esta casa cuando se casaron y la puse a su nombre pensando que hacía lo correcto. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con ojos diferentes. Patricia servía el arroz con una sonrisa forzada, Miguel apenas levantaba la vista del plato, Carlos se quejaba de la comida y Luz jugaba con el celular. Cuando Carlos dijo que la comida no tenía sal, Patricia inmediatamente me miró con irritación, como si fuera mi culpa. Miguel murmuró algo sobre «siempre hay algún problema», cuando Luz tiró el vaso de jugo. Todo lo que antes interpretaba como cansancio o estrés, ahora tomaba un significado completamente diferente. Cuando Patricia preguntó si estaba bien porque estaba muy callada, solo sonreí y dije que estaba un poco cansada. Ella asintió con alivio, contenta de no tener que fingir interés en mi respuesta. Esa vieja asquerosa era yo, pero lo que ellos no sabían era que esa vieja asquerosa había tomado una decisión. Durante 68 años siempre puse a los demás primero, siempre me sacrifiqué, siempre me tragué los desprecios callada, pero en ese momento algo dentro de mí se transformó para siempre y ellos ni sospechaban lo que estaba a punto de suceder. Los primeros recuerdos de dolor llegaron esa madrugada, cuando no podía conciliar el sueño. Recordé cuando Patricia era pequeña y se enfermaba. Yo pasaba noches enteras despierta, haciendo compresas, dándole medicina, cantándole para que durmiera. Recordé cuando se graduó de la universidad y lloró agradeciéndome por todo lo que hice, prometiendo que sería una mejor hija. Recordé cuando Carlos nació y Patricia dijo que yo era la mejor abuela del mundo, que los niños me necesitaban. Recordé cuando Luz dio sus primeros pasos corriendo hacia mí, gritando, «¡Abuelita!». Recordé cuando Jesús partió de esta vida y Patricia prometió que cuidaría de mí para siempre, que nunca me dejaría sola. Cómo había llegado a convertirme en la vieja asquerosa que estorbaba en la casa que yo misma había pagado. ¿En qué momento los sacrificios se convirtieron en cargas? ¿Cuándo el amor se transformó en asco? Me levanté de la cama y caminé hasta el espejo del baño. Una mujer de 68 años me devolvía la mirada, con arrugas que contaban historias de trabajo duro, ojos que habían visto demasiado dolor, manos que habían trabajado incansablemente para dar a otros lo que yo nunca tuve. «Socorro», me dije en voz baja. Ya es hora de que alguien cuide de Socorro. A la mañana siguiente, observé cada detalle de la rutina familiar con nueva claridad. Patricia preparaba el desayuno con movimientos mecánicos, sirviendo mi plato al final, como si fuera un pensamiento tardío. Miguel leía el periódico, ignorando completamente mi presencia, incluso cuando le ofrecí café. Carlos bajó tarde, tomó su desayuno de pie y salió sin despedirse. Luz pidió dinero para el almuerzo escolar con una mano extendida, sin mirarme a los ojos. Era como si yo fuera un mueble viejo e inconveniente que todos habían aprendido a ignorar. Después de que todos se fueron, me quedé sola en la cocina, lavando los trastes y pensando. Esta cocina que había sido el corazón de mi hogar con Jesús, donde habíamos planeado nuestros sueños, donde habíamos criado a Patricia con tanto amor, ahora era solo el lugar donde la vieja asquerosa limpiaba los desastres de otros. Miré por la ventana hacia el jardín que había plantado cuando llegué aquí, las rosas que había cuidado con tanto cariño, el limonero que había dado frutos dulces durante años.
Todo eso también era parte de mi historia, de mi trabajo, de mi amor. Esa tarde, cuando Patricia llegó del trabajo, la escuché hablando por teléfono nuevamente con su amiga Rosa. Se había olvidado de que yo estaba en la sala, leyendo mi revista de recetas. No sé qué más hacer con ella. Está cada día más pesada y pegajosa. Habla sola, deja la casa con olor a medicina y todavía quiere opinar sobre la educación de mis hijos. Cerré los ojos y fingí que estaba dormida, pero cada palabra se grababa en mi corazón como hierro caliente. Miguel dice que deberíamos buscarle un asilo, pero yo no quiero quedar mal con los vecinos. Imagínate lo que dirían si supieran que mandé a mi mamá a un asilo. Un asilo. No porque fuera lo mejor para mí, sino porque sería lo mejor para ellos. Y la única razón por la que no lo habían hecho ya era el qué dirán de los vecinos. No era amor, no era preocupación por mi bienestar, era solo imagen pública. Me levanté lentamente, como si acabara de despertar, y Patricia inmediatamente cambió de tema en el teléfono. «Ay, Rosa, te hablo después. Mi mamá se despertó». Durante la cena de esa noche, intenté participar en la conversación. Pregunté a Carlos sobre sus clases, le dije que me alegraba que fuera bien en matemáticas. Él respondió con monosílabos, claramente molesto por la interrupción. Cuando traté de contarle a Luz sobre una receta nueva que había visto en una revista, Patricia me cortó diciendo: «Mamá, déjala comer tranquila». Cuando Miguel mencionó que había tenido un día difícil en el trabajo, le ofrecí mi comprensión y algunos consejos basados en mi experiencia. Él me miró como si hubiera dicho algo completamente irrelevante. Esa noche, mientras ellos veían televisión en la sala, yo me retiré temprano a mi cuarto. Pero los escuché hablar cuando pensaban que ya estaba dormida. «Está cada día más metiche», decía Patricia. Hoy quiso darme consejos sobre cómo cocinar, como si yo no supiera hacer las cosas en mi propia casa. «Y a mí me estuvo dando lecciones sobre el trabajo», añadió Miguel, «como si supiera algo sobre mi industria». «Lo peor es que los niños ya se están poniendo nerviosos con ella», continuó Patricia. «Carlos me dijo que le da vergüenza traer amigos porque la abuela siempre quiere platicar con ellos». Vergüenza. Mi propio nieto sentía vergüenza de mí. El niño al que había arrullado cuando era bebé, al que había enseñado a amarrarse los zapatos, al que había consolado cuando tuvo pesadillas. Ahora yo era una fuente de vergüenza para él. Me tapé la boca para no sollozar, pero las lágrimas salían sin control. ¿En qué momento me había convertido en esta carga que avergonzaba a mi familia? ¿Cuándo había dejado de ser la abuela querida para convertirme en el estorbo que querían ocultar? La respuesta llegó como una revelación dolorosa. Nunca había dejado de ser la misma persona. Lo que había cambiado era que ya no era útil para ellos. Cuando Patricia necesitó ayuda con los niños pequeños, cuando necesitó que alguien cuidara la casa mientras ella trabajaba, cuando necesitó apoyo emocional después de discusiones con Miguel, yo era valiosa. Pero ahora que los niños eran más grandes, que ella tenía su rutina establecida, que su matrimonio se había estabilizado, mi presencia se había vuelto innecesaria. Peor aún, se había vuelto molesta. A los pocos días, durante mi caminata matutina en el parque, me encontré con doña Mercedes, una vecina que siempre había sido amable conmigo. Ella notó que yo estaba diferente, más callada, más triste. «Socorro, ¿estás bien? Te ves preocupada». No pude contarle la verdad, pero ella, con la sabiduría de los años, entendió sin palabras. Doña Mercedes me contó que había pasado por algo parecido con su hijo mayor, que a veces las personas solo ven los defectos cuando deberían ver el amor. «Sabes, querida, a veces las personas solo valoran lo que tienen cuando lo pierden, y a veces uno necesita valorarse a sí mismo primero». «¿Pero cómo puede una madre valorarse cuando su propia hija la ve como una carga?», le pregunté con la voz quebrada. Doña Mercedes me tomó las manos con ternura. «Socorro, tú no eres una carga. Eres una mujer que ha vivido, que ha amado, que ha trabajado, que ha dado todo por su familia. Si ellos no pueden ver eso, el problema no está en ti». Sus palabras me llegaron al alma, pero también despertaron algo que había estado dormido durante mucho tiempo: mi dignidad. Regresé a casa con una sensación extraña, como si estuviera viendo todo por primera vez. Patricia estaba hablando por teléfono otra vez, quejándose con una amiga. «No sé cuánto más puedo aguantar esto. Mi mamá está cada día más dependiente y pegajosa.
Ayer me preguntó si podía acompañarme al súper, como si fuera una niña que no puede quedarse sola, dependiente y pegajosa. 2 años viviendo en esta casa, limpiando, cocinando, cuidando a los nietos cuando era necesario, pagando mi parte de los gastos con mi pensión, y era yo la dependiente. Esa noche, mientras lavaba los trastes de la cena que había cocinado yo misma, Patricia entró a la cocina y se sirvió un vaso de agua. «Mamá», me dijo con un tono que intentaba ser casual pero que sonaba ensayado, «Miguel y yo hemos estado pensando que tal vez sería bueno que tuvieras más independencia». Mi corazón se aceleró, pero seguí lavando trastes sin mirarla. «¿Qué tipo de independencia?» «Bueno, ya sabes, tal vez un departamentito para ti sola, donde puedas tener tu espacio, hacer tus cosas sin tener que adaptarte a una familia joven». «Una familia joven», como si yo fuera tan vieja que no pudiera formar parte de una familia. «¿Y cómo pagaría ese departamento?», le pregunté, todavía sin mirarla. «Ay, mamá, con tu pensión podrías conseguir algo pequeño pero bonito, y nosotros te ayudaríamos, obviamente». Me sequé las manos lentamente y me volteé para mirarla. «Patricia, ¿tú quieres que me vaya de esta casa?». Ella evitó mi mirada. «No es que quiera que te vayas, mamá. Es solo que, bueno, creo que tanto tú como nosotros necesitamos nuestro espacio. Los niños están creciendo, necesitan privacidad. Miguel está estresado del trabajo y a veces necesita silencio. ¿Y yo les estorbo? No, mamá, no es eso. Es solo que, Patricia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia no podía decir la verdad, que yo les estorbaba, que era una carga, que me consideraban una vieja asquerosa, pero tampoco podía mentir convincentemente. «Es complicado, mamá». «No, hija, no es complicado para nada. Es muy simple. Ya no me quieren aquí. Ya no soy útil. Ya no soy la abuela querida. Ahora soy la vieja estorbosa que huele a medicina y habla demasiado». «Mamá, no digas eso», protestó, pero sin convicción. «Entonces, ¿por qué no puedes mirarme a los ojos cuando me lo dices? ¿Por qué has estado evitando estar a solas conmigo durante semanas? ¿Por qué cuando llego a una habitación la conversación se detiene?». Patricia finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón completamente. Alivio. Alivio de que finalmente estuviéramos hablando de esto, de que ya no tuviera que seguir fingiendo. «Está bien, Patricia», dije con una calma que no sentía. «Entiendo perfectamente el mensaje». Salí de la cocina y subí a mi cuarto, cerrando la puerta suavemente. Me senté en mi cama y miré a mi alrededor. Este cuarto que había sido mi refugio durante 2 años, donde había llorado la muerte de Jesús, donde había rezado por la felicidad de mi familia, donde había planeado comidas navideñas y cumpleaños para hacerlos felices. Ahora se sentía como una celda de prisión de la que necesitaba escapar. Esa noche, mientras ellos pensaban que ya estaba dormida, los escuché discutir en su cuarto. «Le dijiste muy directo», decía Miguel. «Ya era hora de que alguien le dijera», respondía Patricia. «No podemos seguir caminando en cáscaras de huevo por ella. Esta es nuestra casa, nuestra vida, nuestros hijos. ¿Y si se pone difícil? ¿Difícil cómo? ¿Qué va a hacer demandarnos? Es una señora de 68 años, sin recursos propios más que su pensión. No tiene opciones. Sin recursos propios. Ah, Patricia, qué poco sabías sobre tu vieja madre asquerosa. Qué poco sabías sobre la mujer que había trabajado durante 40 años, que había ahorrado cada peso, que había invertido sabiamente el dinero del seguro de vida de tu padre, que había sido tan cuidadosa con sus finanzas que tenía más recursos de los que tu familia jamás había imaginado. Y qué poco sabías sobre la casa en la que vivían, porque en tu arrogancia nunca te molestaste en revisar los papeles legales que firmamos hace 15 años. Me levanté de la cama y saqué de mi cajón una pequeña caja donde guardaba mis documentos más importantes. El testamento de Jesús, mi acta de nacimiento, mis papeles de pensión, y ahí estaba, la escritura de la casa. La leí cuidadosamente bajo la luz de la lámpara de noche, confirmando lo que recordaba. Cuando pusimos la casa a tu nombre hace 15 años, Patricia, tu padre tenía que firmar también porque estábamos casados bajo sociedad conyugal. Pero él estaba viajando por trabajo esa semana, y dijimos, lo firmamos cuando regrese. Jesús partió de este mundo antes de que regresara de ese viaje,
Y tú nunca preguntaste por qué todos los documentos seguían llegando a mi nombre, por qué los del catastro me buscaban a mí para cualquier trámite, por qué el banco seguía considerándome como la propietaria principal para efectos fiscales. Simplemente asumiste que todo había quedado arreglado como planeamos. Pero los planes, querida hija, a veces cambian cuando Dios decide llevarse a las personas antes de tiempo. Guardé los documentos y me arrodillé junto a mi cama para rezar. Jesús mío, susurré, sé que estás cuidándome desde el cielo. Dame fuerzas para lo que tengo que hacer. Y perdóname si lo que estoy planeando parece venganza, pero creo que a veces la justicia y la venganza se parecen mucho. Me acosté con una sensación de paz que no había sentido en meses. La vieja asquerosa estaba a punto de enseñarle a su familia una lección que nunca olvidarían. A la mañana siguiente, desperté con un propósito claro. Durante el desayuno, observé a mi familia por última vez como la abuela tolerada y despreciada. Patricia sirviendo mi café tibio mientras le daba el caliente a Miguel. Carlos pidiendo dinero para la escuela con una mano extendida, sin un por favor o gracias. Luz quejándose de que su uniforme no estaba planchado, como si fuera mi responsabilidad planchar la ropa de una niña de 12 años que sabía perfectamente cómo usar una plancha. «Buenos días», dije alegremente, y todos respondieron con gruñidos distraídos. «¿Saben qué? Estuve pensando en lo que me dijiste ayer, Patricia, sobre tener más independencia». Patricia levantó la vista de su teléfono con interés repentino. «¿Sí? Sí, creo que tienes razón. Es hora de que haga algunos cambios en mi vida». Miguel asintió con aprobación, probablemente imaginando las mañanas silenciosas sin mi presencia. «Me parece muy bien, doña Socorro». Los dejé desayunar en paz, saboreando su alivio anticipado. Cuando todos se fueron a trabajar y a la escuela, saqué mi teléfono y marqué el número que había guardado desde hace años, pero nunca había usado, el del licenciado Augusto Morales, el abogado que había manejado los asuntos legales cuando Jesús partió. «Buenos días, licenciado. Habla Socorro Hernández. ¿Se acuerda de mí?» «Por supuesto, señora Socorro. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito que revise unos documentos sobre una propiedad. Y después, necesito que me ayude a tomar algunas decisiones importantes sobre mi futuro». «Con mucho gusto. ¿Puede venir esta tarde a mi oficina?» «Estaré ahí a las 3 en punto». Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en semanas. La vieja asquerosa estaba a punto de recordarle a su familia que había vivido 68 años. Había enfrentado pérdidas, traiciones, dificultades económicas, discriminación y abandono. Y había sobrevivido a todo eso con dignidad. Ahora iba a sobrevivir a esto también, pero en mis propios términos. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa de descubrimientos dolorosos. Comencé a notar cada mirada de asco disimulado, cada suspiro impaciente cuando yo hablaba, cada vez que bajaban la voz cuando entraba a la sala. Miguel se quejaba cuando veía mis programas en la televisión, diciendo que eran cosas de viejas que ya nadie veía. Patricia ponía los ojos en blanco cuando preguntaba por los nietos, murmurando que era muy pegajosa. Carlos y Luz me saludaban con ondas rápidas, como si quisieran pasar desapercibidos para no tener que hablar conmigo. La cita con el licenciado Augusto fue reveladora de maneras que no esperaba. Su oficina olía a cuero viejo y café, un aroma que me recordó a los tiempos cuando Jesús y yo íbamos juntos a resolver asuntos legales. «Señora Socorro», me dijo con una sonrisa cálida, «¿cómo ha estado? La veo más delgada». Le expliqué mi situación con calma, sin dramatizar, simplemente exponiendo los hechos. Su expresión se fue ensombreciendo mientras hablaba. «Permítame revisar los documentos que trajo», dijo, poniéndose sus anteojos. Durante 20 minutos estuvo leyendo, haciendo anotaciones, consultando libros legales. Finalmente levantó la vista con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. «Señora Socorro, ¿su hija sabe que usted sigue siendo la única propietaria legal de esa casa?» Mi corazón se aceleró. «¿Cómo dice?» La transferencia nunca se completó. Cuando don Jesús partió antes de firmar, el proceso quedó inconcluso. Legalmente, usted es la dueña absoluta de la propiedad. El mundo se detuvo por un momento. Durante 2 años, Patricia y Miguel habían actuado como dueños de la casa, tomando decisiones, planeando remodelaciones, tratándome como una huésped indeseada.
Y todo ese tiempo yo era la dueña legal. ¿Está seguro, licenciado? Completamente seguro. Aquí están los registros del catastro, los documentos fiscales, todo está a su nombre. Su hija nunca cuestionó esto porque usted tuvo la gentileza de permitir que todos los documentos llegaran a su nombre para facilitar el manejo de la casa. Pero eso fue solo un arreglo informal. Salí de la oficina del licenciado con una carpeta llena de documentos que probaban mi propiedad y una sensación de poder que no había sentido en años, pero también con una tristeza profunda. ¿Cómo había llegado al punto donde mi propia hija me trataba como una intrusa en mi propia casa? ¿Cómo había permitido que me hicieran sentir como una carga cuando en realidad ellos dependían de mi generosidad? Esa tarde, cuando llegué a casa, Patricia estaba en la cocina preparando la merienda para Luz. «¿Cómo te fue en tus diligencias, mamá?», me preguntó sin levantar la vista de los sándwiches que cortaba. «Muy bien», respondí simplemente. «Resolví algunos asuntos importantes». Ella asintió distraídamente, claramente sin interés real en mi respuesta. Me senté a la mesa y la observé moverse por la cocina que había sido mía durante tantos años. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. «Patricia», le dije suavemente, «¿te acuerdas cuando eras pequeña y te enfermabas?». Ella me miró con sorpresa por el cambio de tema. «¿Cuándo me enfermaba?». «Sí, cuando tenías como 8 años y te dio esa fiebre tan alta que duró 3 días. El doctor dijo que había que vigilarte toda la noche». Patricia dejó de cortar el pan. «Ah, sí. Vagamente. Yo no dormí ni un minuto durante esos 3 días. Me quedé sentada junto a tu cama, cambiándote compresas frías, dándote medicina cada 4 horas, cantándote canciones cuando delirabas por la fiebre». El silencio se extendió entre nosotras. Patricia había dejado de hacer sándwiches y me miraba con una expresión que no podía descifrar. «¿Por qué me cuentas esto, mamá?». «Solo recordaba», dije levantándome de la mesa. «A veces es bueno recordar cómo éramos antes». Subí a mi cuarto, dejándola en la cocina con sus pensamientos. Sabía que había plantado una semilla de incomodidad en su conciencia, y eso era solo el comienzo. Esa noche, durante la cena, intenté una vez más ser parte de la conversación familiar. «Carlos, ¿cómo van tus clases de historia?», le pregunté a mi nieto. Él respondió sin levantar la vista de su teléfono. «Bien, ¿qué están estudiando?». «Cosas de México». Patricia intervino inmediatamente. «Mamá, deja que Carlos cene tranquilo. Ha tenido un día pesado en la escuela». Pero yo persistí. «Cuando tu mamá estaba en la secundaria, yo la ayudaba con sus tareas de historia. Se le dificultaba mucho recordar las fechas». «Mamá, eso fue hace siglos», dijo Patricia con irritación. «Los métodos de enseñanza han cambiado completamente». «Tienes razón», respondí tranquilamente. «Muchas cosas han cambiado». Miguel levantó la vista de su plato por primera vez. «¿A qué te refieres con eso, doña Socorro?». «Oh, nada importante, Miguel. Solo que a veces las cosas que creemos que van a durar para siempre cambian sin que nos demos cuenta». Después de la cena, mientras lavaba los trastes, Patricia se acercó a mí. «Mamá, ¿estás molesta por algo?». Me sequé las manos lentamente antes de responder. «¿Por qué habría de estar molesta?». «No sé. Has estado diferente estos días. Más callada, pero también más... no sé cómo explicarlo. Más que hija. Más observadora, como si estuvieras estudiándonos». Sonreí. «Solo estoy prestando más atención a las cosas. A mi edad, uno aprende a valorar los detalles». Esa noche, recostada en mi cama, permití que los recuerdos fluyeran libremente. Recordé cuando Patricia se graduó de la preparatoria y lloró porque no tenía dinero para el vestido de graduación. Yo trabajé turnos extra durante un mes. Vendí algunas joyas que había heredado de mi madre y le compré no solo el vestido, sino también los zapatos y el peinado en el salón de belleza más elegante del barrio. Recordé cuando se casó con Miguel y yo pagué la mitad de la boda porque sus ingresos no alcanzaban para la celebración que ella soñaba. Recordé cuando Carlos nació prematuro y tuvo que estar en cuidados intensivos durante 2 semanas. Patricia estaba destrozada. Miguel trabajaba doble turno para pagar los gastos médicos y yo me quedé en el hospital día y noche, durmiendo en sillas incómodas, rezando rosarios completos, siendo la única compañía constante que Patricia tuvo durante esa crisis.
Recordé cuando Luz tuvo problemas de aprendizaje en primer grado y yo me ofrecía a ayudarla con las tareas todas las tardes durante un año entero hasta que se puso al corriente. ¿En qué momento todos esos sacrificios, todo ese amor, se habían convertido en cargas? ¿Cuándo había dejado de ser la madre y abuela querida para convertirme en la vieja estorbosa que olía a medicina? La respuesta era dolorosa pero clara: cuando dejé de ser útil para sus necesidades inmediatas. Cuando los niños crecieron y ya no necesitaron cuidado constante, cuando la economía familiar se estabilizó y ya no necesitaron mi apoyo financiero, cuando sus vidas se organizaron de tal manera que mi presencia se volvió inconveniente en lugar de necesaria. Al día siguiente decidí hacer un experimento. Durante el desayuno no preparé nada. Me quedé en mi cuarto hasta que escuché a Patricia gritando: «¡Mamá! ¿No vas a bajar a desayunar?». Bajé cuando ya todos estaban comiendo cereal de caja y pan tostado. «Buenos días», dije alegremente. «¿Por qué no preparaste el desayuno?», preguntó Miguel con irritación. «Pensé que sería bueno que cada quien se preparara lo suyo», respondí sirviéndome café. «Es más independiente, ¿no les parece?». Patricia me miró con suspicacia. «Mamá, ¿te sientes bien?». «Me siento perfectamente bien. Solo estoy practicando esa independencia de la que hablamos». El resto del desayuno transcurrió en un silencio tenso. Cuando todos se fueron, limpié solo mi lugar en la mesa, dejando los demás trastes sucios. Si querían independencia, la iban a tener. Esa tarde, cuando Patricia llegó del trabajo, encontró la cocina tal como la había dejado en la mañana, con trastes sucios, migajas en la mesa, la cafetera sin lavar. «¡Mamá!», gritó. «¿Qué pasó aquí?». Bajé de mi cuarto donde había estado leyendo tranquilamente. «¿Qué pasa, hija? ¿Por qué no limpiaste la cocina?». Pensé que como cada quien había preparado su propio desayuno, cada quien limpiaría lo suyo. «Pero tú siempre limpias la cocina». «Siempre hacía muchas cosas, Patricia, pero estoy aprendiendo a ser menos, ¿cómo dijiste?, menos pegajosa». Durante los días siguientes, continué con mi experimento de independencia. Dejé de cocinar para todos, preparando solo mis propias porciones. Dejé de lavar la ropa de toda la familia, lavando solo la mía. Dejé de limpiar las áreas comunes, manteniéndome solo en mi cuarto. La casa comenzó a mostrar signos de desorganización rápidamente. Patricia llegaba del trabajo a una cocina sucia, sin cena preparada, con montañas de ropa sin lavar. «Mamá, esto no puede seguir así», me reclamó después de una semana de mi nueva rutina. «¿Qué no puede seguir así? Tú sabes perfectamente que no puedes simplemente dejar de hacer las cosas de la casa». «¿Por qué no? Tú dijiste que necesitaba más independencia, que era muy pegajosa, que me metía demasiado en los asuntos familiares. Solo estoy siguiendo tu consejo». «No es eso lo que quise decir». «Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente, Patricia?». Se quedó sin palabras porque sabíamos ambas lo que había querido decir realmente. Quería que me fuera de la casa, pero mientras estuviera ahí, esperaba que siguiera siendo la sirvienta no remunerada que mantenía todo funcionando. Quería librarse de mi presencia molesta, pero conservar mis servicios convenientes. «Mamá, una cosa es tener independencia y otra es ser egoísta». «¿Egoísta?». La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Ahora resulta que soy egoísta? Sí, egoísta. Vives en esta casa, comes de nuestra comida, usas nuestros servicios y no contribuyes con nada. La máscara finalmente se había caído por completo. «Ah», dije con una calma que no sentía. «Ya veo. Entonces, cuando preparaba el desayuno, la comida y la cena todos los días durante 2 años, ¿eso no era contribuir? Cuando limpiaba la casa completa, lavaba y planchaba la ropa de 4 personas, cuidaba de los niños después de la escuela, ¿eso no era contribuir? Cuando pagaba la mitad de los gastos de la casa con mi pensión, ¿eso no era contribuir?». Patricia se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero el daño ya estaba hecho. «Mamá, yo no quise decir». «¿No quisiste decir qué? ¿No quisiste decir la verdad? Porque al menos ahora estamos siendo honestas la una con la otra». Me di la vuelta para subir a mi cuarto, pero me detuve en el pie de las escaleras. «Patricia, mañana voy a salir temprano y voy a regresar tarde. Prefiero que no me esperen para cenar». Esa noche escuché a Patricia y Miguel discutir en voz baja en su cuarto. «Se está poniendo imposible», decía Patricia. «Ya no puedo lidiar con sus berrinches». «¿Berrinches?»,
respondí a Miguel. Creo que tu mamá tiene razón. Hemos estado esperando que haga todo el trabajo de la casa sin reconocer su contribución. No empieces tú también. ¿Acaso no recuerdas todo lo que hemos hecho por ella? Le dimos un hogar cuando se quedó sola, la incluimos en nuestra familia. Le dimos un hogar en su propia casa, Patricia. Hubo un largo silencio. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, olvídalo. Pero yo sabía exactamente lo que Miguel había querido decir. En algún nivel, él había comenzado a darse cuenta de la injusticia de la situación, y eso me daba esperanza de que al menos una persona en esta casa conservaba algo de conciencia. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me vestí con mi mejor ropa. Había hecho una cita con el licenciado Augusto para discutir mis opciones legales, pero también tenía otra parada que hacer primero. Fui a la inmobiliaria más prestigiosa del barrio y pedí hablar con el agente más experimentado. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero una evaluación de mi propiedad, dije entregándole la escritura de la casa. Estoy considerando venderla. El agente, un hombre de mediana edad llamado Roberto, estudió los documentos con interés creciente. Es una propiedad muy atractiva, señora Socorro. ¿Cuándo podríamos hacer la evaluación? Hoy mismo, si es posible. Pero necesito que la evaluación sea completamente confidencial. Los actuales ocupantes de la casa no deben saber que estoy considerando venderla. Roberto asintió profesionalmente. Por supuesto, manejamos este tipo de situaciones con completa discreción. Después de la inmobiliaria, fui a la oficina del licenciado Augusto. Esta vez llevaba una lista de preguntas específicas que había preparado durante las noches de insomnio. Licenciado, si yo decido vender la casa, ¿los actuales ocupantes tienen algún derecho legal para impedirlo? Ninguno en absoluto, señora Socorro. Es su propiedad privada. ¿Y si ellos se niegan a desalojar? Tendríamos que seguir un proceso legal de desalojo, pero como usted es la propietaria legítima y ellos no tienen contrato de arrendamiento, el proceso sería relativamente rápido. Una pregunta más, licenciado. Durante estos 2 años, ellos han estado tomando decisiones sobre modificaciones a la casa, han estado recibiendo todos los documentos oficiales, han estado actuando como propietarios. ¿Eso les da algún derecho? El licenciado sonrió. Al contrario, señora Socorro. Si ellos han estado haciendo modificaciones sin su consentimiento por escrito, técnicamente han estado alterando propiedad ajena. Usted podría incluso demandarlos por daños, si quisiera. Salí de la oficina del licenciado con un plan completamente formado en mi mente. No iba a ser vengativa, no iba a ser cruel, pero sí iba a reclamar mi dignidad y mi independencia de la manera más contundente posible. Durante 2 años había permitido que me trataran como una intrusa en mi propia casa. Ya era hora de recordarles a todos quién era realmente la dueña. Cuando llegué a casa esa tarde, Patricia estaba esperándome en la sala con una expresión preocupada. «Mamá, ¿dónde estuviste todo el día? Traté de llamarte, pero tu teléfono estaba apagado». «Tuve varias citas importantes», respondí, guardando mi bolsa en el armario. «¿Qué tipo de citas?» «Asuntos personales, hija. Como dijiste, necesito más independencia, y parte de eso es manejar mis propios asuntos». Patricia me estudió con la mirada. «Mamá, siento mucho lo que dije anoche. Estaba frustrada y dije cosas que no debería haber dicho». «No te preocupes, Patricia. Al contrario, me ayudaste a aclarar muchas cosas». «¿Qué cosas?» «Cosas sobre mi futuro, sobre mis opciones, sobre lo que realmente quiero para el resto de mi vida». «¿Y qué quieres?» Sonreí misteriosamente. «Quiero exactamente lo que tú quieres para mí, hija. Independencia». Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Tenía un plan. Tenía los recursos para ejecutarlo, y tenía la determinación que solo viene cuando una persona finalmente decide valorarse a sí misma. La vieja asquerosa estaba a punto de enseñarle a su familia que había subestimado gravemente a Socorro Hernández. El cambio más grande de mi vida estaba a punto de comenzar, y esta vez yo iba a tener el control absoluto de cada decisión. Comencé mi transformación de forma discreta, como una mariposa que teje su capullo en silencio. Primero, fui al banco y retiré todos mis ahorros de la cuenta conjunta que compartíamos para los gastos de la casa.
Eran 45,000 pesos que había juntado a lo largo de los años, vendiendo tamales en la iglesia, haciendo costuras para las vecinas y guardando cada centavo de mi pensión. Dinero que Patricia creía que era de ella también, ya que siempre decía que la familia comparte todo. El gerente se sorprendió con la cantidad, pero me ayudó a transferir todo a una cuenta nueva que abrí solo a mi nombre. Después, busqué al licenciado Augusto de nuevo. Esta vez llevaba una decisión firme y un plan específico. «Licenciado», le dije con una calma que no había sentido en meses, «quiero que prepare todos los documentos para vender mi casa». Él me miró con preocupación paternal. «Señora Socorro, ¿está completamente segura de esta decisión? Es un paso muy grande». «Nunca en mi vida he estado más segura de algo», respondí. «Esta familia me ha demostrado claramente que no me quiere ahí. Pues bien, les voy a dar exactamente lo que quieren». El licenciado preparó todos los documentos de venta y contactó al agente inmobiliario Roberto. La evaluación de la casa fue impresionante. 320,000 pesos, mucho más de lo que había imaginado. La ubicación en una colonia tranquila, las mejoras que había hecho a lo largo de los años y el crecimiento del valor inmobiliario habían convertido mi modesta casa en una propiedad muy valiosa. «Tenemos varios compradores interesados», me informó Roberto. «Con esta ubicación y estas características, la casa se vendería en menos de un mes. Mientras tanto, comencé discretamente a buscar un lugar para vivir. Visité 5 apartamentos diferentes antes de encontrar el perfecto. Un departamento pequeño, pero luminoso, en un edificio para personas de la tercera edad, con una terraza donde podría cultivar mis plantas y una vista hermosa del parque. Tenía una sala-comedor, una cocina funcional, un dormitorio cómodo y un baño completo. Lo más importante era que tenía una sensación de paz que no había sentido en años. Durante estas semanas de preparación, Patricia, Miguel y los niños no tenían idea del huracán que se aproximaba. Continuaban tratándome como un mueble viejo e inconveniente. Miguel llegaba del trabajo y se iba directo a su cuarto sin saludarme. Patricia me servía mi plato al final, como si fuera una ocurrencia tardía. Los niños me pedían favores sin «por favor» ni «gracias», como si fuera mi obligación servirles, sin saber que la vieja asquerosa estaba planeando la mayor sorpresa de sus vidas. Una mañana, mientras desayunaban, Patricia anunció casualmente: «Mamá, Miguel y yo decidimos que vamos a remodelar la cocina el próximo mes. Va a haber mucho ruido y desorden durante unas semanas. Ni siquiera me preguntaron mi opinión sobre modificar mi casa». «¿Así?», respondí tranquilamente. «¿Y de dónde van a sacar el dinero para esa remodelación?». Patricia intercambió una mirada con Miguel. «Bueno, pensamos que podríamos usar parte del dinero de los gastos de la casa y tal vez tú podrías contribuir con algo de tus ahorros». Mis ahorros. Para remodelar mi casa, sin preguntarme, sin consultarme, como si fuera natural que yo pagara por cambios que ni siquiera había aprobado. «¿Cuánto esperan que contribuya?», pregunté con curiosidad genuina. «Bueno, la remodelación va a costar como 20,000 pesos», dijo Miguel. «Pensamos que podríamos dividirlo entre todos». «¿Entre todos?». «Sí, nosotros pondríamos 10,000 y tú podrías poner los otros 10,000». Sonreí dulcemente. «Déjenme pensarlo». Esa tarde, mientras ellos trabajaban, recibí una llamada de Roberto. «Señora Socorro, tengo excelentes noticias. Los compradores están listos para cerrar el trato. Pueden firmar el contrato la próxima semana y el cierre se haría en 15 días». Mi corazón se aceleró. «Perfecto, Roberto. Proceda con todo». «¿Está segura de que no quiere discutir esto con su familia primero?». «Mi familia no tiene nada que ver con mis decisiones sobre mi propiedad», respondí firmemente. Después de colgar, me senté en la sala mirando la casa que había sido mi hogar durante 2 años, pero que nunca había sido realmente mío en el sentido emocional. Patricia y Miguel habían tomado cada decisión, habían cambiado cada rutina, habían modificado cada tradición para adaptarse a sus preferencias. Yo me había convertido en una huésped tolerada en mi propia propiedad, pero eso estaba a punto de cambiar dramáticamente. Durante la cena de esa noche, decidí divertirme un poco con mi conocimiento secreto. «¿Sabes qué, Patricia?», dije mientras cortaba mi pollo. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre tener más independencia». Ella levantó la vista interesada.
Sí, sí, y creo que tienes razón. A mi edad, debería tener mi propio espacio, mis propias reglas, mi propia vida. Miguel asintió con aprobación. Me parece una actitud muy madura, doña Socorro. De hecho, continué, he estado investigando algunas opciones. Patricia se puso alerta. ¿Qué tipo de opciones? Oh, diferentes posibilidades para mi futuro, algunas más interesantes de lo que esperaba. Carlos levantó la vista de su teléfono por primera vez en semanas. ¿Te vas a mudar, abuela? La pregunta inocente de mi nieto me llegó al corazón. Al menos él parecía genuinamente preocupado. Tal vez, mi amor. Tal vez es hora de que la abuela tenga su propia aventura. Después de la cena, Patricia me siguió a la cocina mientras lavaba los trastes. Mamá, ¿de qué aventura estás hablando? Me tienes preocupada. No te preocupes, hija. Solo estoy explorando opciones para ser más... ¿Cómo dijiste? Menos pegajosa. Mamá, yo no quise lastimarte con esas palabras. No me lastimaste, Patricia. Al contrario, me abriste los ojos. A veces necesitamos que alguien nos diga la verdad para poder tomar las decisiones correctas. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de ansiedad y emoción. Por un lado, estaba nerviosa por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Por otro lado, me sentía más viva y empoderada de lo que me había sentido en años. Comencé discretamente a empacar mis pertenencias más importantes. Algunas fotos familiares, la Biblia de Jesús, mi rosario de madreperla, algunos libros que tenían valor sentimental y mi ropa favorita. Todo cabía sorprendentemente en 3 maletas medianas. 68 años de vida reducidos a 3 maletas. Pero en lugar de sentirme triste, me sentía liberada. Estaba dejando atrás no solo objetos materiales, sino también años de ser tratada como un estorbo, años de caminar en cáscaras de huevo, años de sentirme culpable por existir en mi propia casa. Doña Mercedes me había estado ayudando sin hacer preguntas, simplemente ofreciendo el apoyo silencioso de alguien que entiende. Una tarde, mientras tomábamos café en su casa, me dijo: «Socorro, te ves diferente, más decidida». Me siento diferente, Mercedes. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo control sobre mi vida. ¿Y tu familia? ¿Cómo crees que van a reaccionar? Van a reaccionar exactamente como esperarían que reaccionara cualquier familia que descubre que han estado dando por sentado lo más valioso que tenían. El día antes de la firma del contrato de venta, recibí una llamada de Miguel desde su trabajo. «Doña Socorro, ¿podría hablar con usted?» Su tono era inusualmente serio. «Por supuesto, Miguel. ¿Qué necesitas?» «Es sobre Patricia. Está muy estresada últimamente. Dice que usted ha estado actuando de manera extraña, que parece que está planeando algo. ¿Hay algo de lo que debería preocuparme?» La pregunta me divirtió enormemente. Después de 2 años de ignorar mis sentimientos, mis opiniones y mis necesidades, ahora se preocupaban porque yo estaba actuando extraño. «Miguel», le dije con toda la dulzura que pude reunir, «no hay nada de qué preocuparse. Solo estoy haciendo algunos ajustes en mi vida». «¿Qué tipo de ajustes?» «Los ajustes necesarios para ser la mujer independiente que Patricia quiere que sea». Esa noche, durante la cena, noté que Patricia me observaba constantemente. Cada vez que yo hablaba, ella prestaba atención completa, como si estuviera buscando pistas sobre mis planes secretos. «Mamá», me dijo finalmente, «Miguel me dijo que hablaron por teléfono hoy». «¿Así es? ¿De qué hablaron?» «De ti, principalmente. Está preocupado porque cree que tú estás preocupada por mí. Es que has estado muy misteriosa últimamente». «¿Misteriosa?». Me reí suavemente. «Patricia, no hay nada misterioso en una mujer de 68 años que decide tomar control de su vida». «¿Pero qué significa eso exactamente?» «Significa exactamente lo que significa, hija. No le busques significados ocultos». Pero por supuesto, había significados muy ocultos, y ella los iba a descubrir muy pronto. La mañana de la firma del contrato, desperté con una sensación de calma absoluta. Por primera vez en 2 años, no preparé el desayuno para nadie. Me vestí con mi mejor traje, me peiné cuidadosamente y me maquillé como no lo hacía desde el funeral de Jesús. Cuando bajé a desayunar, toda la familia me miró con sorpresa. «Mamá, te ves muy elegante», dijo Patricia. «¿Tienes algún evento especial?» «Podríamos decir que sí», respondí sirviéndome café. «¿Qué tipo de evento?»
Un evento que va a cambiar mi vida completamente. Miguel frunció el ceño. Doña Socorro, nos está poniendo nerviosos con tanto misterio. No es mi intención ponerlos nerviosos. Solo estoy emocionada por lo que va a pasar hoy. Carlos, con la curiosidad típica de los adolescentes, preguntó: «¿Abuela, te vas a casar otra vez?». La pregunta me hizo reír genuinamente por primera vez en semanas. No, mi amor, no me voy a casar, pero sí voy a comenzar una nueva vida. Luz, más perceptiva que su hermano, preguntó: ¿una nueva vida sin nosotros? El silencio que siguió fue pesado y cargado de significado. Luz, le dije suavemente, a veces las personas necesitan cambios para ser felices, y yo necesito un cambio muy grande. Patricia dejó su taza de café con más fuerza de la necesaria. Mamá, basta de juegos. Dime exactamente qué está pasando. Está pasando exactamente lo que tú querías que pasara, Patricia. Voy a tener toda la independencia que sugeriste. ¿Qué quieres decir con eso? Lo sabrás muy pronto. Me levanté de la mesa, recogí mi bolsa y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, gritó Patricia. A una cita muy importante. Regresaré esta tarde con noticias. Mamá, no puedes irte así. Dinos qué está pasando. Pero ya estaba fuera de la casa, caminando hacia el taxi que había llamado, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de la casa, sino de años de humillación y falta de respeto. En la oficina del licenciado Augusto, firmé los documentos de venta con manos firmes y corazón tranquilo. Los compradores, una pareja joven con 2 niños pequeños, parecían emocionados por su nueva casa. «Es una propiedad hermosa», me dijeron. «Se nota que la han cuidado con mucho amor». «Sí», respondí. «Fue cuidada con mucho amor. Espero que ustedes también la amen». Después de la firma, fui directamente al banco y deposité el cheque de 320,000 pesos en mi cuenta personal. Nunca en mi vida había tenido tanto dinero junto. Con esta cantidad podía vivir cómodamente durante muchos años, podía viajar si quería, podía ser completamente independiente, pero lo más importante era que podía vivir con dignidad. Mi siguiente parada fue el edificio donde había decidido vivir. El apartamento ya estaba listo, completamente amueblado con muebles nuevos que había elegido cuidadosamente durante las semanas anteriores. Era pequeño pero perfecto. Una sala con vista al parque, una cocina moderna, un dormitorio acogedor y un baño completo. En la terraza había colocado macetas con flores que había comprado esa mañana. Mientras arreglaba mis pertenencias en mi nuevo hogar, pensé en Patricia, Miguel y los niños descubriendo la verdad. Imaginé sus caras cuando se dieran cuenta de que la vieja asquerosa que tanto los molestaba había sido en realidad su benefactora económica. Imaginé su shock cuando entendieran que habían estado viviendo en mi casa, tomando mis decisiones, gastando mi dinero, todo mientras me trataban como una carga indeseada. A las 5 de la tarde, regresé a la casa por última vez. Patricia estaba esperándome en la sala, claramente agitada. «Mamá, ¿dónde has estado todo el día? Estaba preocupadísima». «Estuve resolviendo mi futuro», respondí calmadamente. «¿Tu futuro?» «Sí, Patricia, mi futuro independiente». Me senté en mi sillón favorito y la miré directamente a los ojos. «¿Recuerdas que me dijiste que necesitaba más independencia?» «Sí, pero...». «Bueno, tengo una noticia maravillosa. A partir de mañana voy a tener toda la independencia del mundo». Miguel entró en ese momento, seguido por Carlos y Luz. Todos se sentaron alrededor de mí, con expresiones de curiosidad y preocupación. «Familia», dije con una sonrisa serena, «tengo algo importante que contarles». El silencio era tan espeso que se podía cortar. «Hoy vendí esta casa». Las palabras flotaron en el aire como una bomba que aún no había explotado. «¿Qué dijiste?», susurró Patricia. «Dije que vendí esta casa. Los nuevos propietarios toman posesión en 15 días». La explosión finalmente llegó. Patricia se levantó de un salto gritando: «¡Eso es imposible! ¡Tú no puedes vender esta casa! ¡Esta casa es mía!». Saqué tranquilamente los documentos de mi bolsa y los puse sobre la mesa. «Lee estos papeles, hija. Lee quién es realmente la propietaria legal de esta casa». El silencio que siguió fue el más intenso de mi vida. Había llegado el momento de la verdad absoluta, y todos íbamos a enfrentar las consecuencias de 2 años de mentiras, maltratos
y falsos supuestos. Patricia tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos escaneando rápidamente cada línea. La vi palidecer mientras la realidad se iba asentando lentamente. Miguel se acercó para leer por encima de su hombro, y su expresión cambió de confusión a shock absoluto. Esto no puede ser cierto, murmuró Patricia. Papá firmó los papeles. Yo vi cuando firmó. Tu papá iba a firmar cuando regresara de su viaje de trabajo. Le respondí calmadamente. Pero Dios se lo llevó antes de que pudiera hacerlo. Pero nosotros hemos estado pagando los gastos de la casa, tartamudeó Miguel. Con mi dinero también, respondí. La mitad de todos los gastos han salido de mi pensión durante estos 2 años. Y los impuestos de la propiedad, que ustedes nunca vieron porque llegan a mi nombre, también los he estado pagando yo. La información los golpeó como una ola fría. Durante 2 años habían creído que ellos mantenían a la vieja inútil, cuando en realidad yo había estado contribuyendo significativamente a mis propios gastos de vivienda. Carlos, con la brutalidad honesta de los adolescentes, preguntó: «Entonces, ¿siempre fuiste la dueña de la casa, abuela?» «Siempre, mi amor. ¿Y mamá y papá no lo sabían?» «Tu mamá lo sabía, pero eligió no recordarlo». Patricia me miró con una mezcla de ira y desesperación. «Mamá, tú nunca nos dijiste nada. Actuabas como si fuéramos nosotros los dueños». «Ustedes actuaban como si fueran los dueños», corregí. «Yo simplemente no los contradecía porque pensé que éramos una familia que tomaba decisiones juntos». Luz, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Abuela? ¿Eso significa que ya no vamos a vivir aquí?» La pregunta de mi nieta menor me quebró el corazón, pero ya había llegado demasiado lejos para echarme atrás. «Los nuevos dueños toman posesión en 15 días», le dije suavemente. «Ustedes van a tener que encontrar otro lugar donde vivir». «Esto es una locura», gritó Patricia. «No puedes dejarnos en la calle. Somos tu familia». «Soy tu familia», le respondí con una firmeza que no sabía que poseía. «Pero durante los últimos 2 años, ustedes me han tratado como si fuera una extraña molestia que había que tolerar. Ahora van a tener la oportunidad de vivir sin esa molestia». Miguel intentó intervenir con un tono conciliador. «Doña Socorro, creo que hay un malentendido aquí. Nosotros nunca quisimos que se sintiera no deseada». «¿Nunca quisieron?» La pregunta salió con más amargura de la que pretendía. «Miguel, ¿tú recuerdas la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste en mi día, en mis sentimientos, en mis opiniones?» El silencio que siguió fue su respuesta. Miguel no podía recordar ni una sola ocasión, porque nunca había ocurrido. Para él, yo había sido invisible hasta este momento. «¿Y tú, Patricia?», continué volteándome hacia mi hija, «¿cuándo fue la última vez que me abrazaste sin que fuera mi cumpleaños o alguna ocasión especial? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste conmigo solo porque querías pasar tiempo con tu madre?» Patricia abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Sabíamos ambas que la respuesta era nunca. Durante 2 años, toda nuestra interacción había sido funcional. Comidas, tareas domésticas, obligaciones familiares. Nunca había habido afecto genuino, conversaciones reales, momentos de conexión madre-hija. «Pero mamá», dijo finalmente con voz quebrada, «nosotros te queremos, solo que, bueno, a veces es difícil convivir con personas de diferentes generaciones». «Personas de diferentes generaciones», repetí lentamente. «¿Sabes cómo me llamaste cuando pensabas que no te escuchaba?» Patricia palideció aún más. «No sé de qué hablas. Me llamaste esa vieja asquerosa. Dijiste que te daba asco, que no aguantabas fingir que me querías». Las palabras cayeron sobre la habitación como piedras pesadas. Luz y Carlos me miraron con horror. Miguel bajó la cabeza avergonzado, y Patricia se desplomó en el sofá como si le hubieran quitado todo el aire. Yo no quise decir eso», susurró Patricia. «Estaba frustrada, estresada». «No, hija. Dijiste exactamente lo que sentías. Y está bien. No puedes forzar el amor. Pero tampoco puedes esperar que alguien se quede donde no es querido». Me levanté lentamente, sintiendo el peso de mis 68 años, pero también sintiendo una libertad que no había experimentado en décadas. «Los documentos de venta están en esa mesa. Los nuevos propietarios son muy amables y estoy segura de que les darán tiempo razonable para hacer sus arreglos». «¿Y tú?»,
preguntó Carlos con voz pequeña. ¿Dónde vas a vivir? Ya encontré un lugar hermoso, mi amor. Un departamento pequeño, pero muy bonito, donde puedo tener mis plantas, leer mis libros y vivir en paz. ¿Podemos visitarte? La pregunta de Luz me llegó directo al alma. Siempre pueden visitarme si realmente quieren verme, no por obligación o compromiso. Miré directamente a Patricia. Pero las visitas tienen que ser genuinas, no porque alguien les dijo que tienen que hacerlo. Miguel finalmente encontró su voz. Doña Socorro, esto es muy drástico. Seguramente podemos encontrar una solución que funcione para todos. La solución, Miguel, es exactamente lo que está pasando. Ustedes van a tener la independencia total que querían, y yo voy a tener la dignidad que merezco. Pero los niños van a estar bien. Son fuertes, inteligentes, y se van a adaptar a su nueva situación. Patricia se levantó bruscamente. Esto es venganza. Nos estás castigando. No, Patricia. Esto es justicia. Durante 2 años ustedes disfrutaron de los beneficios de vivir en mi casa mientras me trataban como una carga. Ahora van a experimentar lo que es realmente mantener una familia sin mi ayuda. Nosotros te mantuvimos. ¿Con qué dinero? ¿Con los gastos que pagábamos a medias? ¿Con la comida que yo cocinaba? ¿Con la limpieza que yo hacía? ¿Con el cuidado de los niños que yo proporcionaba? Cada pregunta era como una bofetada de realidad. Patricia se dio cuenta de que durante 2 años había estado viviendo una ilusión cómoda, donde ella era la benefactora generosa y yo la receptora agradecida. Además, continué, encontré algo muy interesante cuando revisé mis estados de cuenta bancarios con mi contador. Saqué otro conjunto de documentos de mi bolsa. Durante estos 2 años, ustedes han gastado 32,000 pesos más de lo que aportaron a los gastos familiares. Miguel tomó los papeles con incredulidad. Eso no puede ser. Los números no mienten, Miguel. Entre los gastos extras que ustedes autorizaron sin consultarme, las compras que consideraron necesidades familiares y los proyectos que decidieron hacer en la casa, ustedes gastaron mucho más de lo que contribuyeron. Patricia revisó los números con desesperación creciente. Pero esos eran gastos de la familia. ¿La familia comparte? ¿La familia comparte? ¿Como cuando compartieron conmigo la decisión de remodelar la cocina? ¿Como cuando compartieron conmigo sus planes para mi futuro? El silencio se había vuelto tan pesado que se podía sentir físicamente. Carlos y Luz miraban a sus padres con una expresión de confusión y dolor que me destrozaba, pero que también me confirmaba que estaba haciendo lo correcto. Estos niños necesitaban ver que las acciones tienen consecuencias, que no se puede tratar mal a las personas y esperar que no haya repercusiones. «Mamá», dijo Patricia con voz quebrada, «por favor, sé que cometimos errores, pero somos familia. La familia se perdona, la familia se ayuda». «Tienes razón», respondí suavemente. «La familia se perdona y se ayuda, pero primero la familia se respeta. Y ustedes nunca me respetaron». Me dirigí hacia las escaleras para subir por mis maletas, pero me detuve y me volteé. ¿Saben cuál fue el momento en que supe que tenía que tomar esta decisión? Todos me miraron esperando la respuesta. Fue cuando Luz derramó jugo en la mesa y Miguel murmuró que siempre había algún problema. No era un problema con Luz, era un problema conmigo. Cada pequeño inconveniente en esta casa de alguna manera se convertía en mi culpa. Cuando la comida no tenía suficiente sal, Patricia me miraba con irritación. Cuando Carlos llegaba tarde, de alguna manera yo había fallado en mi supervisión. Cuando ustedes estaban estresados por el trabajo o la escuela, mi presencia se volvía una molestia adicional. Subí las escaleras lentamente, cada escalón sintiendo como un paso hacia mi nueva vida. En mi cuarto, tomé las 3 maletas que había preparado cuidadosamente durante las últimas semanas. Cada objeto empacado había sido una decisión consciente. Esto representa quién era o quién quiero ser. La mayoría de mi vida anterior había quedado atrás, y me sentía sorprendentemente liviana por eso. Cuando bajé con mis maletas, encontré a la familia exactamente como los había dejado. Patricia lloraba silenciosamente. Miguel estudiaba los documentos financieros. Carlos miraba su teléfono como si pudiera encontrar respuestas ahí, y Luz me observaba con ojos grandes, llenos de lágrimas. ¿Ya te vas, abuela? Ya me voy, mi amor. ¿Podemos abrazarte? La pregunta de Luz me quebró completamente.
Me arrodillé para quedar a su altura y la abracé con todo el amor que tenía. Siempre van a poder abrazarme, Luz. Siempre van a ser mis nietos preciosos. Carlos se acercó tímidamente y también me abrazó. Abuela, lo siento si alguna vez fui grosero contigo. No tienes nada de qué disculparte, Carlos. Tú eres un buen niño que estaba siguiendo el ejemplo de los adultos. Miré significativamente a Patricia y Miguel. Patricia se acercó lentamente. Mamá, ¿realmente no hay manera de arreglar esto? Patricia, durante 68 años he arreglado problemas de otras personas. He sacrificado mi comodidad, mi dinero, mi tiempo, mi paz mental para hacer que otros fueran felices. Por primera vez en mi vida, voy a hacer algo completamente para mí. Pero ¿y si cambiamos? ¿Y si prometemos tratarte mejor? Los cambios reales no se hacen por promesas, hija. Se hacen por conciencia genuina. Y esa conciencia tiene que venir de ustedes, no de mí forzándola. Miguel finalmente habló con voz ronca. Doña Socorro, yo sé que no he sido el yerno que usted merecía. Sé que la he ignorado, que he sido descortés, que he tratado su casa como si fuera mía sin agradecimiento. Era la primera vez en 2 años que escuchaba una disculpa genuina de él. Miguel, tu reconocimiento significa mucho para mí, pero llegó demasiado tarde. ¿No hay manera de ganar su perdón? Mi perdón no tienen que ganarlo, Miguel. Ya lo tienen. Pero mi confianza y mi respeto, esos sí tienen que ganarlos. Y eso va a tomar mucho tiempo y acciones consistentes, no palabras. Me dirigí hacia la puerta, cargando mis maletas. Doña Mercedes había llegado justo a tiempo con su hijo Carlos para ayudarme con el traslado, tal como habíamos planeado. ¿Dónde vas a vivir?, preguntó Patricia desesperadamente. En un lugar donde puedo ser yo misma sin pedir disculpas por existir. ¿Podemos tener tu dirección? Cuando demuestren que realmente quieren verme por las razones correctas, se las daré. En la puerta, me volteé una última vez hacia la familia que había sido mi mundo durante 2 años. Quiero que sepan que no hago esto con odio. Lo hago con amor propio. Durante mucho tiempo permití que su comodidad fuera más importante que mi dignidad. Ahora he decidido que mi dignidad es lo más importante. Patricia corrió hacia mí. ¡Mamá! Por favor, no puedes dejarnos así. No los estoy dejando, Patricia. Los estoy liberando de la carga que represento para ustedes. Caminé hacia el auto de Carlos, hijo de doña Mercedes, sintiéndome más ligera con cada paso. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a mi familia parada en la entrada de lo que había sido su hogar durante 2 años. Patricia lloraba abiertamente. Miguel tenía los brazos cruzados mirando hacia abajo. Carlos y Luz se abrazaban el uno al otro. Era una imagen que me iba a perseguir, pero también una imagen que me recordaría por qué había tomado esta decisión. ¿Se siente bien con lo que acaba de hacer?, me preguntó Carlos mientras manejaba hacia mi nuevo apartamento. Me siento terrible y liberada al mismo tiempo, respondí honestamente. Pero sobre todo, me siento como Socorro Hernández otra vez, no como la vieja molesta que estorba. Doña Mercedes, sentada a mi lado, me tomó la mano. Hiciste lo correcto, amiga. A veces el amor propio requiere decisiones difíciles. Llegamos a mi nuevo edificio justo cuando el sol se estaba poniendo. Era simbólico, el final de una era y el comienzo de otra. Mi apartamento me recibió con la misma serenidad que había sentido cuando lo escogí. Era pequeño, pero perfecto, limpio pero acogedor, silencioso pero no solitario. Por primera vez en 2 años, estaba en un espacio que era completamente mío. Mientras desempacaba mis pertenencias esa noche, sonó mi teléfono. Era Patricia. Mamá, por favor, habla conmigo. Te estoy hablando. Quiero disculparme. Quiero que sepas que nunca quisimos lastimarte. Patricia, las disculpas son importantes, but las acciones son más importantes. Durante 2 años tuvieron la oportunidad de demostrar que me valoraban y eligieron no hacerlo. Pero ahora sabemos mejor. Ahora podemos hacer las cosas diferentes. Tal vez puedan, respondí, pero van a tener que demostrarlo sin mí. Van a tener que aprender a ser una familia completa e independiente. Van a tener que enfrentar sus problemas sin tener a alguien más a quien culpar. Van a tener que valorarse mutuamente porque no van a tener a una abuela conveniente que absorba todas las tensiones familiares. El silencio del otro lado de la línea era profundo.
¿Realmente no vas a darnos otra oportunidad? Esta es su oportunidad, Patricia. Su oportunidad de crecer, de valorar lo que tienen, de aprender a tratarse con respeto mutuo. Colgué el teléfono y me preparé una taza de té. Me senté en mi terraza nueva, mirando las luces de la ciudad, respirando aire que por primera vez en 2 años no estaba cargado de tensión, resentimiento o fingimiento. Era el aire de la libertad y sabía exactamente a dignidad recuperada. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin preocuparme por si estaba molestando a alguien con mi existencia. 6 meses han pasado desde que salí de casa. Despierto todas las mañanas en mi apartamento pequeño pero acogedor. Tomo mi café sin prisa, regando las plantas de mi terraza que cultivo con cariño. Tengo orquídeas, geranios, hierbabuena y hasta tomatitos cherry que uso para hacer mi ensalada. Por primera vez en años, no necesito preocuparme si alguien va a poner los ojos en blanco cuando hablo, quejarse de mis programas de televisión o suspirar cuando expreso mi opinión. Tengo una rutina tranquila. Despierto, hago mis oraciones, cuido las plantas, leo un poco de mi Biblia y planeo mi día. He hecho amistades verdaderas en el grupo de oración de la iglesia del barrio. Doña Mercedes, Doña Elena y Don Rafael se han convertido en compañías queridas. Los jueves de 3 a 5 de la tarde nos reunimos para estudiar la Biblia y compartir experiencias de vida. Los martes por la mañana, de 9 a mediodía, asisto a clases de pintura en tela en la casa parroquial, descubriendo un talento que nunca supe que tenía. Los sábados por la mañana, ayudo en la distribución de desayunos para personas necesitadas, sintiéndome útil de una forma que no sentía hace mucho tiempo. Mi vida está llena de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo ofrecer económicamente. Supe por doña Mercedes, que aún me visita todos los lunes para tomar café juntas, que Patricia y Miguel tuvieron que mudarse a un departamento mucho más pequeño, que están pasando dificultades económicas y que los niños preguntan por mí constantemente. Al parecer, Carlos cuestionó por qué la abuela se fue, y Patricia tuvo dificultades para explicar sin admitir cómo me trataba. Luz lloró varias veces pidiendo visitar a la abuelita Socorro, y no entiende por qué eso no puede pasar. Una conocida me contó que Patricia anda diciéndole a todo mundo que yo abandoné a la familia, que soy una persona cruel y egoísta. Sonrío cuando escucho estas historias, porque sé que es más fácil culparme que admitir la verdad. Recibí algunas llamadas de Patricia los primeros meses. Dejé que todas fueran a buzón de voz. En los mensajes alternaba entre lágrimas de arrepentimiento y acusaciones furiosas. Mamá, por favor, no puede hacer esto con nosotros. Somos una familia. Los niños extrañan mucho a su abuela. Familia. Qué palabra tan interesante viniendo de quien me llamaba vieja asquerosa a mis espaldas. Después vinieron los mensajes desesperados cuando se dieron cuenta de las dificultades económicas reales. Mamá, necesitamos hablar. No podemos pagar este departamento. Los niños tuvieron que cambiar de escuela. Por favor, contéstame. Hace un mes, Luz logró conseguir mi número a través de doña Mercedes y me llamó llorando. Abuelita, ¿por qué no vienes a vernos? Te extraño mucho. Mi corazón se quebró al escuchar a mi nieta, pero mantuve mi decisión. Mi amor, yo también te extraño muchísimo, pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para enseñar lecciones importantes. ¿Qué lecciones? Lecciones sobre respeto, sobre valorar a las personas, sobre tratar a la familia con amor verdadero. ¿Pero no nos amas? Los amo con todo mi corazón, Luz. Por eso necesito que aprendan estas lecciones. Carlos también me buscó, apareciendo un día en el parque donde hago mi caminata matutina. Abuela, esto está mal. Mis papás están muy tristes, se pelean todo el tiempo, y Luz llora por ti todas las noches. Nos sentamos en una banca bajo un árbol grande, y le expliqué con paciencia. Carlos, ¿tú crees que estuvo bien cómo me trataron? Él bajó la mirada. No, pero ya entendieron que estaba mal. Ya aprendieron la lección. Mi amor, las lecciones reales toman tiempo. Cambiar de verdad no es solo decir «ya entendí». Es demostrar con acciones durante mucho tiempo que realmente cambió algo por dentro. Le di mi nueva dirección y le dije que podía visitarme cuando quisiera,
pero que tenía que ser porque él genuinamente quería verme, no porque sus padres se lo pidieran o porque se sintiera obligado. ¿Puedo venir el domingo? Puedes venir cuando tu corazón te diga que quieres estar con tu abuela. Desde entonces, Carlos viene a visitarme cada 2 semanas. Cocinamos juntos, jugamos cartas, hablamos de sus planes para el futuro. Es el único momento en que siento que realmente tengo familia. Hace 3 semanas me encontré a Miguel en el supermercado. Se veía cansado, más delgado, con ropa que había visto mejores días. «Doña Socorro», me dijo acercándose tímidamente. «¿Podemos hablar?» «Buenos días, Miguel. ¿Cómo están todos?» «Estamos... Bueno, ha sido difícil. Patricia está trabajando 2 empleos. Yo perdí mi trabajo el mes pasado. Los niños la están pasando mal. Lo siento mucho», le dije sinceramente. «¿Ya encontró otro trabajo?» «Estoy en algunas entrevistas, pero es complicado». «Doña Socorro», continuó con voz quebrada, «yo sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero los niños realmente la necesitan. Patricia está siempre estresada, yo estoy desesperado buscando trabajo, y ellos no tienen a nadie que les dé estabilidad emocional. Miguel, yo no soy responsable de darle estabilidad a su familia. Esa es responsabilidad de ustedes como padres. Pero usted siempre fue esa estabilidad para ellos». «Exactamente. Siempre fui esa estabilidad, y ustedes nunca lo valoraron hasta que ya no lo tuvieron». Le puse la mano en el hombro con gentileza. «Miguel, ustedes van a salir adelante. Son una familia fuerte, inteligente, capaz. Solo tienen que aprender a hacerlo sin depender de mí. ¿Pero no puede darnos una oportunidad? Solo una oportunidad de demostrarle que hemos cambiado». La oportunidad se la están dando a sí mismos cada día, Miguel. Cada día que tratan bien a Patricia, cada día que valoran a sus hijos, cada día que construyen su familia con respeto mutuo, están demostrando que han cambiado. No necesitan demostrarme nada a mí. Anoche, mientras bordaba una funda de almohada en mi poltrona junto a la ventana, escuchando música de José Alfredo Jiménez en el volumen que yo quiero, pude decir que soy completamente feliz. Tengo amigas verdaderas, personas que respetan y valoran mi compañía. Tengo una rutina que me llena de satisfacción, actividades que me hacen sentir útil y valorada. Tengo paz mental, dignidad recuperada y por primera vez en muchos años tengo amor propio. A veces, cuando el teléfono suena y veo el número de Patricia, simplemente dejo que vaya a buzón. Sus mensajes han cambiado de tono con el tiempo. Ya no hay acusaciones furiosas, solo súplicas desesperadas. «Mamá, por favor, los niños preguntan por ti todos los días. Luz hizo un dibujo para usted. Carlos saca buenas calificaciones y quiere contárselo. Yo sé que me porté mal. Sé que no la valoré como debía. Pero por favor, no nos castigues para siempre». No es castigo, Patricia. Es consecuencia. Doña Mercedes me preguntó la semana pasada si alguna vez consideraría reconciliarme con Patricia. ¿Tú qué crees, Mercedes? Creo que el perdón es importante, pero el respeto es más importante. Exactamente. Yo ya los perdoné. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa regresar a una situación donde me faltaban al respeto. ¿Y si realmente han cambiado? Si realmente han cambiado, van a demostrarlo siendo mejores personas entre ellos, no necesariamente conmigo. Esta mañana, mientras regaba mis plantas en la terraza, pensé en todo lo que he ganado en estos 6 meses. He ganado tranquilidad, dignidad, amistades genuinas, actividades satisfactorias y, sobre todo, he ganado respeto por mí misma. He perdido el estrés de caminar en cáscaras de huevo. He perdido la sensación de ser una carga. He perdido la humillación de ser tolerada en lugar de amada. El intercambio ha valido cada lágrima, cada momento de soledad, cada noche de dudas. Ayer recibí una carta escrita a mano de Luz. Doña Mercedes me la entregó porque Luz se la había dado para que me la trajera. La carta decía: «Querida abuelita Socorro, te extraño todos los días. Mamá dice que tienes que perdonarnos para que puedas regresar a casa. Yo no entiendo muy bien qué pasó, pero quiero que sepas que te amo mucho y que siempre vas a ser mi abuelita favorita. Espero verte pronto. Tu nieta que te ama, Luz». Lloré leyendo esa carta, pero también sonreí. Luz había escrito «regresar a casa», sin darse cuenta de que ya estoy en casa. Esta terraza llena de plantas, este departamento lleno de paz,
esta vida llena de dignidad. Esto es mi hogar verdadero. Porque el hogar no es un lugar físico. Es donde puedes ser tú misma sin pedir disculpas por existir. Hoy, mientras bebo mi café matutino y veo el amanecer desde mi terraza, puedo decir con certeza absoluta que tomé la decisión correcta. A los 68 años aprendí la lección más importante de mi vida. A veces, el mayor acto de amor hacia otros es amarse a uno mismo lo suficiente para alejarse. Y a veces, el mayor recomezo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.